Vamos a quitarnos el bozal. Aleluya. Cuando hablamos de visión, la visión que Dios nos pone es la frase que quiero que nosotros pongamos como base. Es la visión que Dios está plantando en nuestro corazón para que la apliquemos, la desarrollemos, basado en la palabra y en pro de cumplir la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que aprenderlo, somos una iglesia, que yo le pondría una comunidad, pero normalmente el mundo le llama iglesia al pequeño grupo. La iglesia es todo el cuerpo de Cristo a lo largo y ancho de toda la tierra. Y nosotros como comunidad queremos obedecer al Señor. Queremos cumplir lo que es el propósito para el Señor. Básicamente, Mateo 28 nos da una orden. Lo dice también en otro de los evangelios, nos manda a predicar y a discipular. Ese es el arranque. Y vamos a aprender 5 cosas que Dios traza, que Dios nos da como herramientas para cumplir la visión para Amistad Cristiana este año. Y de hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es un pasaje de esos que son reformadores. En el pueblo judío se cree que Dios es uno. La iglesia cristiana afirmó que en el Dios que es uno está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por eso mataban a los cristianos en el primer siglo, ¿no? Por una afirmación teológica que nosotros hoy sostenemos con nuestras prácticas. Y la iglesia del Nuevo Testamento tiene 5 cosas, decía mi papá, que nos ayudan a nosotros a desarrollar esa misión de Jesucristo. Aleluya. 5 cosas. Y la primera es el evangelismo. Y nosotros en la iglesia queremos abrir las puertas del evangelismo. Es decir, queremos siempre poder decir esto. Todo el tiempo estamos evangelizando. De alguna manera lo estamos haciendo. A veces en el año con mucha fuerza, otras veces simplemente porque estamos manteniendo un ritmo de evangelización. Y antes de decir las 3 cosas que vamos a hacer en el año, yo quisiera que contáramos de Griseldino, lo que pasó con Griseldino, cómo se convirtió y cómo es que tenemos esta iglesia que tenemos en Cuba. Amén. Hablar de Griseldino me remonta al tiempo en el que Dios me llevó a trabajar en un albergue para habitantes de la calle que se montó en un barrio que no me gusta el nombre, pero allí en La Churria el Señor me llevó a administrar un albergue y en ese albergue creado por el difunto Duque con la intención de dar recepción a habitantes de la calle, darles ayuda. Le hablaron de mí, de lo que nosotros hacíamos en las calles, y me invitaron a hacerlo, y en ese proceso un día de tanto llegó Griseldino. Era un señor que tenía un puesto de dulces por lo que, ¿cómo quita? Lo que era en la gobernación. Hay un punto en la esquina de la 10 con 19, un edificio. Allí tenía su puesto de dulces, cada día se le fue quebrando, decayendo en sus ventas. Habían otros muchos que vendían ya. Y llegó un momento que le dijeron, hay un albergue, fue allá. Y me dijo, me ayudaría a usted a tener donde dormir. Dios me movió a decirle sí. En sí no era un habitante de la calle, pero Dios lo llevó allá. Y allí conoció a Dios en una forma tan radical, tan decidida, que después de un tiempo, él llegó a trabajar con nosotros, pero antes de ese momento de llegar a trabajar en la iglesia, ustedes lo vieron también, se sentaba después cuando nos reuníamos aquí, al ladito donde estaría Laura, ahí se sentaba fijo. Cuando llegó un momento en que él se acordó, lo debería tener presente, en el seguro social de la vida, como trabajó en varios ingenios,
le pagaban la pensión, pero llegó un momento que lo despidieron, no terminó de pagar su pensión, pero yo, allá me tienen un monto de dinero. Entonces fui, le averigüé, luego él le tocó ir a desarrollar unos papeles, reclamó lo que le tenían, y lo hermoso es que su decisión fue comprar Biblias e irse a evangelizar. Había dejado varios hijos regados en el Chocó, no los conocía, pero se fue a cada una de esas familias. Sé que me comentaba después, me tocó ir en chalupa a varios de los pueblos, pero se decidió por ir a llevar el nombre del Señor a sus familias, a evangelizarlas, a evangelizar sus hijos y llevar salvación. Al mismo tiempo, él llega a su casa, en el proceso hablamos de que sanara la relación con la señora Eloísa, su difunta esposa también, ya murió, y fue y le habló, se acercó, Gloria supo de él, lo regresaron a su casa y en ese proceso se ganó toda la familia en Cuba. De allí nació la Comunidad de Cuba, de la familia de Griseldino Hurtado. Hoy la base, parte del liderazgo de la Iglesia de Cuba son sus hijos, sus nietos. Y eso es algo que es una visión de llevar salvación, evangelizar, es pensar en los nuestros. Hay un concepto errado en base a una frase que nadie es profeta en su tierra. Yo sé, yo no soy profeta en mi tierra, pero sí puedo ser evangelista en mi tierra. Amén. Yo no puedo ser el que exhorta y corrige, no tengo autoridad, pero sí tengo la responsabilidad de ser luz para mi casa. Hay un versículo que el Señor Jesús nos enseñó, Mateo: no se prende una lámpara y se pone debajo de la mesa, sino encima de la mesa, para que alumbre a todos los que están en casa. Y no dice en la casa vecina. Tú eres esa lámpara. Y en esa casa donde Dios te puso, tú eres el primer pregonero del Evangelio. Evangelizar siempre es difícil. Es una tarea sin glamour. Es una tarea que está sujeta al rechazo inmediato. De pronto uno le habla de Jesús a algunas personas. Yo creo que el tiempo que mi papá trabajó en este albergue fue el tiempo más duro de nuestra familia. Yo lo recuerdo, yo me acostaba todos los días orando al Señor que mi papá no se fuera a morir. Porque un día mi papá llegó cubierto de sangre, todo. Que habían acuchillado a un muchacho al lado de él y él se lo echó al hombro. Y llegó al carro, todo el carro estaba un panorama de sangre. Entonces un día mi papá comienza a contarnos cómo era que él cuidaba la comida del albergue. Y decía que pues, para cuidar la comida del albergue él la volvía un bulto y se dormía sobre una cama, ella para que nadie se durmiera. Y un día lo van a acuchillar a él ahí. Entonces nosotros convencimos a mi papá de que dejara de hacer eso. Un día entre mi hermanita y yo llorando. Y lo que le quiero decir es que siempre le cuesta a alguien evangelizar. Siempre. Yo creo que esto va a requerir mucho de nuestra valentía. Cuando Pablo habla de evangelizar en el Nuevo Testamento, en Efesios, en Colosenses, dice, para que yo con valentía hable del Señor Jesús. Nosotros queremos hacer 3 cosas este año. Queremos hacer 3 cosas este año para evangelizar. Y la primera es que vamos a hacer el curso alfa. Vamos a volver a hacer el curso alfa, que fue una cosa que fue importante para la iglesia, lo queremos retomar. Es un curso de 10 semanas donde uno le dice a la gente esto: venga a mi iglesia, vamos a hablar por 10 semanas de qué significa conocer al Señor. Usted puede llegar el día que quiera, se puede ir cuando quiera, no lo llamamos a molestarlo. Y esta ha sido, 37 millones de personas han pasado por el curso alfa en el mundo. Entonces queremos volver a usar esto, al principio una vez al año y luego 2 veces al año, y vamos a ver hasta dónde nos lleva el Señor con esto. Queremos también hacer la cena del amigo, que es una noche en la que le decimos a la gente: traiga un amigo a la iglesia y vamos a hablar del Señor Jesús. Y queremos que usted lo pueda. Yo creo que la vamos a hacer en septiembre 16, si lo recuerdo bien. No tenemos fecha para muchas cosas, porque todavía la pandemia está muy viva. Y usted está nervioso, nosotros estamos nerviosos, y si le decimos a la gente que venga, la gente a lo mejor no viene, ¿no? Pero esta tiene fecha porque es el mes del amor y la amistad. Entonces vamos a aprovecharnos de la ocasión, ¿no? Para que usted pueda hacerle una emboscada espiritual a su amigo.
lo quiere invitar a algo por el Día del Amor y la Amistad. Y viene y le hablamos del Señor Jesús. También vamos a hacer unos grupos en casa para evangelizar. Vamos a pedirle a Dios que nos permitan algunas casas donde podamos evangelizar alrededor de los barrios y llevar a la gente a ese lugar, para que no estemos evangelizando sin tener un lugar donde discipular la gente. Yo salí con Salomé y muchas otra gente a evangelizar y evangelizamos 3,000 personas. Evangelizamos 3,000 personas así, pues, y nunca los llevamos a ningún lugar. Entonces queremos ahora hacer un evangelismo, pero llevando a la gente a un lugar. Entonces ore por nosotros, sí, para que Dios nos dé fuerza, nos dé la palabra, eso dice Pablo, para que tengamos la palabra y sepamos lo que tenemos que decir, para no mentirle a la gente, no, para tampoco sentirnos luego mal, sino haber hablado del Señor como tenemos que hablar. Bueno, ese es el primero de los puntos, ¿no? Amén. El segundo es la comunidad. Vamos a hablar de comunidad, no sé si vamos a leer algo de Efesios, ¿cierto? Amén. Efesios Efesios capítulo 4, si usted lo quiere buscar, vamos en Efesios capítulo 4. Si no lo quiere buscar, también lo vamos a leer nosotros. Relax. Efesios capítulo 4. Amén. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Algo que, aunque al nombrarlo ayer, parte de lo que es comunidad, hay un versículo que me habla de soportándonos. Eso es amor, eso es misericordia, eso es conciencia de cuerpo y conciencia de que cada uno de los que el Señor Jesús unió es diferente, va a tener sus reperos, por lo tanto me toca, así como yo quiero que me aguanten a mí, yo tengo que aguantar a los demás. La palabra soportar es aguantarse, porque cada uno de los que estamos aquí tenemos cosas re feas. Amén. Entonces, es necesario ejercitar el amor. La sangre que a nosotros nos une se mueve con el amor de Dios. Es la sangre de Jesús. Y ella nos unió, siendo imperfectos, para en el trato del Espíritu Santo hacernos perfectos. Mientras tanto, soportémonos con paciencia los unos a los otros. Para una visión. En el versículo 5 y 6 nos habla de un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos y en todos, para una sola cosa. Dios es uno. Y Dios quiere que nosotros tengamos conciencia de que somos uno. Y andemos en esa unidad. Y busquemos esa unidad. Nos edifiquemos y formemos para vivir esa unidad. Amén. Y lo que nosotros queremos hacer, muy buena observación, parece una observación muy buena, que dice, un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Lo que quiere decir que es posible que la iglesia de Efesios estaba teniendo un problema de unidad. Y Pablo apela a la unidad de Dios para decirle, como Dios es uno, nosotros tenemos que ser uno. Very nice. Entonces, queremos hacer algunas cosas para poder construir unidad, comunidad en la iglesia. Y lo primero que queremos tener es a veces tener comida después de los servicios. De nuevo, estamos un poquito complicados con eso por lo de la pandemia. Pero tan pronto tengamos luz verde y se acabe Omicron, salimos adelante con comer a veces. Eso no quiere decir que usted tiene que quedar 4 o 5 horas como hacen las iglesias coreanas en el mundo. La iglesia coreana, que es una iglesia muy fuerte, usted va a la iglesia de 10 a 11 y de 11 a 13 queda comiendo y hablando con la gente. Eso no lo vamos a hacer acá, tranquilo, relájese. A no ser que se les dé la chiripola. A no ser que usted quiera, le dejamos aquí abierto mientras yo estoy durmiendo ahí en la siesta. Pero lo que nosotros queremos es poder construir nuestra iglesia, poder tener una oportunidad para soportarnos los unos a los otros, poder decir, yo he peleado la buena batalla con mi iglesia. Nosotros somos una iglesia, Dios nos llamó, estamos acá porque Dios nos trajo acá y queremos poder soportarnos los unos a los otros. Segundo, vamos a tener
la cena de amistad, ¿cierto? Amén. ¿No? ¿Sí? ¿Voy? Noche de amistad. Y queremos simplemente tener una noche, no sé si a usted le pasaba, que usted tenía un vestido lindo y decía, pero no tengo una noche cuando ponerme. Entonces se lo ponía uno para comer ahí normal. Queremos que usted se ponga vestido, venga a la iglesia, traemos un predicador así bien chévere y nos reímos y la pasamos juntos y ya. Es estar juntos, es construirnos los unos a los otros, es tener una oportunidad para reírnos en un ambiente relajado. A veces uno dice, yo soy más libre en la casa que en la iglesia. Es que bueno que podamos ser libres en la iglesia y hacer esto. Aparte de eso, tenemos algunas actividades solo de construcción de comunidad. Vamos a bautizar gente 2 veces al año. Vamos a bautizar gente en febrero, más o menos, y en agosto. Para si usted se convirtió al Señor y está que se tira al agua, lo bautizamos en otro momento. ¿Sí me entiende? Pero queremos tener acá, y nuestra esperanza es poder bautizar a la gente aquí, con una tina de metal Especial. y ¡pum! Lo metemos, lo sacamos. En la iglesia de Jesucristo en los primeros años, cuando uno se bautizaba, siempre que salía del agua le decían, bienvenido a la iglesia de Jesucristo. El pastor de Hermas, the Shepherd of Hermas, si lo quiere buscar, dice que es conocer a Dios. Conocer a Dios es bautizarse. Porque ahí era el momento en el que uno decía, ya estoy en la iglesia de Jesucristo. Entonces queremos volver a hacer esto que no hacemos hace tanto tiempo y queremos que usted salga y aplaudirle y decirle bienvenido a la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo de todo el mundo le da la bienvenida. Eso hacía yo con toda la gente que bautizaba. Decía, bienvenido a la iglesia de Jesucristo. Ahora sí se va a ir para el cielo. No, no mentiras. Nada más decía, bienvenido a la iglesia de Jesucristo y nosotros le damos la bienvenida como cristianos. Si más o menos aquí, no sé, aquí, o lo empujamos. No, ahí va a estar y lo bajamos. Con todas las medidas de seguridad. Y vamos a pasarnos a Facebook. Nuestros servicios van a estar en línea, pero vamos a pasar a Facebook para que usted no tenga que pedir el password, ni la contraseña, ni el link, porque no me ha mandado el link, sino que usted entra a Facebook, Amistad, Ricardo ha hecho todas estas cosas, y Salomé, entonces usted va a poder entrar ahí y vamos a estar. Y el día martes en la noche va a aparecer la predicación de la iglesia en YouTube, para que usted se meta y la pueda tener. Y de aquí a esto que estamos haciendo queremos, si nos termina de salir bien, va a salir en YouTube. A no ser que digamos una bobada aquí ahora, lo va a poder ver en YouTube repetida después y de ahí para adelante. ¿Cómo lo ve hasta ahora? ¿Sí? Estamos queriendo construirnos los unos a los otros. Bueno, vamos a hablar ahora de ministerio. Vamos a leer otro poquito de Efesios, ¿no? Amén. Sí. Aunque ya el pastor con mucha insistencia les hizo aprender un versículo de lo que es la visión o el trato de Dios, de Efesios 2:10, en el mismo capítulo 4, dice, aleluya, 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué busca Dios? Como ya aprendimos que Dios tiene para cada uno de nosotros algo que nos quiere legar, quiere desarrollar estos ministerios acá, para que nosotros podamos cumplir la obra, la tarea que Dios en Jesús le delegó a la iglesia. El ministerio, el trabajo de llevar el nombre de Jesús, de llevar su mensaje de salvación, de discipular, de preparar a la gente, lo repartió el Señor en los 5 ministerios. Y para eso, ahora Él quiere primero formarnos, para luego situarnos en el punto de trabajo. Quiere hacerlo contigo y conmigo, pero quiere tu disposición. ¿Por qué? Si se aprendieron Efesios 2:10, él dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para que hagamos tareas, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Él ya lo tiene. Ahora quiere que tú lo quieras, que tú lo busques y te prepares. Entonces lo que queremos hacer para eso es hacer una feria de servicio. Es decir, vamos a colocar aquí unas mesitas. Usted quiere servir en evangelismo con los niños, con lo que usted quiera. Y le vamos a dar la oportunidad de que usted se registre para hacer algo en la iglesia. Sí, nuestra esperanza es que conforme la iglesia va creciendo, tengamos mucha más gente sirviendo.
Le voy a contar una historia personal. Una vez, yo era uno de los predicadores de mi iglesia. Digo uno porque era mi pastor y yo no sé, ya conté, pero hicieron una serie sobre el matrimonio. Mi pastor me colocó en la banca de suplentes durante la serie de matrimonio. Yo recuerdo que fui a la casa y le dije al Señor, pero no me echaste del ministerio, ¿no? Así que yo finjo que estoy casado o hago algo pues para poder predicar. Y fue, le dije, pastor, ¿qué podemos hacer para que yo predique? Y él dijo, voy a colocar una predicación sobre los amigos, en la mitad, una sobre los amigos. Lo que yo le quiero decir con eso es que queremos que Dios nos dé en la iglesia un afán por servir a Dios, un afán por servir al Señor. Esta es una meta fundamental del Nuevo Testamento. La iglesia de Jesucristo ha sido siempre una iglesia que sirve en algo, que sirve en su congregación en algo y que sirve afuera en algo. 27 de marzo es nuestra feria de servicio. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a querer gente y registre para todo. No es para que usted sirva todos los domingos, pero que una vez al mes usted pueda hacer algo por su iglesia. ¿Qué le parece? ¿Sí? Algo Vamos a... más. Sé que hay otros servicios, hay otras tareas que realizar, como el atender a los desplazados, o atender a los niños de la calle, o atender a los ancianos, o atender en la obra carcelaria. Todas son obras de evangelismo y de obra social. Ministerios de amor y misericordia que Dios quiere desarrollar y ministerios de salvación que Él establece para salvar a los que no esperamos traer acá, o que algunas veces llegarán. Llegó Griseldino, estaba en la calle, se había quedado sin con qué ganar plata, con qué producir para pagar su residencia, porque estaba durmiendo en residencia. Y Dios lo llevó a ese lugar, y de ese lugar salvó toda su familia, y de ese lugar nació la obra de Cuba. Es decir, que vamos a colocar una mesa para que gente se riste para hacer algo. Y de pronto con todo nuestro apoyo desde nuestra iglesia. Amén. ¿Sí? Con todos nuestros kilos, pues. Sobre todo los míos. Con todos nuestros kilos, con toda nuestra fuerza. Sí, porque los del papá se perdieron ya. Sí. Tristeza. Bueno, y por último queremos hablar de discipulado, que ha sido una de las fuerzas de esta iglesia siempre. Yo siempre digo que en nuestra iglesia no tenemos soldados cabos, soldados rasos, sino que tenemos un mero general. Traemos a la gente a la iglesia y le decimos que tiene que conocer a Jesús con toda la furia. Entonces queremos seguir siendo ese tipo de iglesia. Vamos a hacer algunas cosas. Lo primero es que queremos tener un proceso de discipulado. Queremos tener un proceso de crecimiento donde la gente llega a la iglesia y puede aterrizar en la iglesia facilito, conociendo quién es Jesús, por qué murió Jesús, cómo puedo orar, qué es la iglesia, cómo puedo estar seguro de mi fe, y que sean unas clasecitas. Luego pasamos a unas clases más profundas, hasta que usted termina estudiando Biblia conmigo los miércoles y yo le enseño como si estuviéramos en el seminario. Sí, para que aprenda usted un poco de griego, para que hacemos así. Nuestra meta no es colocarle una fecha más en la semana para que venga a la iglesia, sino que sea los miércoles. Y tener un lugar en el que si usted está nuevito en la iglesia, puede ir a su clase. Y si usted lleva ya mucho tiempo y no quiere clase de nada, sino que quiere aprender Biblia, viene el miércoles, está aquí con nosotros en la noche. ¿Sí? Aparte de eso, pues los miércoles vamos a estar enseñando la Biblia con mucha profundidad. Yo estoy afinándome para hacer el mejor trabajo posible, pero queremos que usted pueda decir, en mi iglesia nos hemos enfocado en la Biblia y lo estamos haciendo profundo, mucho. Queremos ser una iglesia segura, una iglesia fuerte, una iglesia que no acepta mentira. Yo siempre digo que en el primer siglo hubiéramos podido tener cartas diferentes, pero las cartas de Pablo y las cartas de Juan, y un poquito de las cartas de Pedro, son acerca de proteger la iglesia de herejías. Los primeros 3 siglos eran la iglesia contra las herejías, el concilio de Hipona, el concilio de la Odisea, todo contra las herejías. Entonces queremos tener una iglesia muy fuerte, cobijada. Entonces vamos a hacer esto con los discipulados y los miércoles. Y una intención. Todos nosotros sabemos que Dios en Jesús se estableció un propósito, formarnos, hacernos en Jesús perfectos. Y está en la palabra. Y mi intención, ya lo han oído, es que ustedes quieran que el Espíritu Santo haga esa tarea. Nos utiliza a los maestros, a los líderes que están trabajando, pero hay una visión. El Señor
tiene un propósito, que tú seas, que tú crezcas, que tú llegues a la medida de Jesús. Pero hay una invitación que siempre van a oír de mi boca. Es decisión tuya el que tú trabajes, el que tú te dispongas para alcanzar esa medida. Lo tienen escritos en Efesios que el Señor, el Espíritu Santo, tiene como meta que tú alcances la estatura, la anchura del hombre perfecto que es en Cristo Jesús. Él tiene como meta hacerte perfecto, así como Cristo es perfecto. Esa es su meta. Pero Él quiere que tú decidas si te involucras y te dejas tratar para llegar a esa meta. El beneficiado eres tú. Él no necesita de ti. Él quiere darse a ti. Y nos lo ha puesto en el corazón que cumplamos estos 5 pasos con el fin de que podamos crecer a la medida del Señor Jesús. Y queda un último. Exacto. La alabanza. Alabanza de oración. La iglesia de Jesucristo, ¿cómo afirmó su fe de que Jesucristo era Dios? ¿Cómo le dio al mundo a conocer que creía que Jesús era Dios adorándolo? La adoración en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento solo se le puede dar a Dios. Si alguien más recibía adoración, lo habíamos puesto en lugar de Dios. Por eso los ángeles hablan con una persona y rechazan. Cuando se les va a ofrecer algo, se desmarcan del alabanza de la adoración. Pero cuando Jesucristo hacía un milagro, por ejemplo, cuando calmaba la tormenta, decía, y sus discípulos lo adoraron. E inmediatamente usted sabe que se ha puesto a Jesús en la posición de Dios. Por ejemplo, usted sabe, en Marcos a Jesús nadie le dice Dios, como si pasa en Juan, o en Lucas y Hechos, donde se le declara el autor de la vida. ¿Cómo sabía la gente, cómo sabía usted que es cristiano, que Jesucristo es Dios en Marcos? Porque lo adoran. Ustedes dicen, la iglesia está declarando su fe. Y nosotros queremos centrarnos muy fuertemente en esto. Entonces queremos grabar nuestra música. Este es el proyecto más ambicioso que tenemos, creo yo. Queremos grabar la música de la iglesia para que usted se la pueda llevar en su carro, para que lo pueda... Yo sí, aquí entre nosotros 50. Yo siempre escucho música o escucho una predicación cuando me baño. Y siempre digo, qué bueno que fuera la música de mi iglesia, para adorar a Dios con mi iglesia. Entonces queremos poder grabar y queremos invitarle a que usted llegue temprano para la alabanza y la adoración, para que podamos juntos reconocer a Jesús como nuestro Dios. ¿Le parece? Y para que usted se vaya con un pasaje, le voy a contar algo de Tito. Esto es parte fundamental de lo que creemos. Pablo envía a Tito a la isla de Creta, un lugar paradisíaco. Todos los lugares paradisíacos históricamente han sido lugares más liberales, han sido lugares donde las leyes son más fuertes, porque hay más libertades de todo tipo. Esto pasa si usted va a California, a San Francisco, a Los Ángeles, pero no pasa lo mismo si usted está en el norte de Dakota, o si está aquí. Aquí no es lo mismo que estar en Barranquilla. Tito se va a la isla de Creta, comienza a darse cuenta de que la gente no está cambiando. Es un lugar muy difícil y se quiere ir. La carta de Tito comienza Pablo diciéndole, quédate en Creta. Y aquí tenemos el centro en el capítulo 3 de por qué. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando veamos muy difícil la tarea de desarrollar nuestra visión, nos vamos a acordar que solo estamos en Pereira y haciendo la tarea por el poder del Espíritu Santo. Cuando usted vea muy difícil la cosa en su familia, no se quite ni se desmarque. Yo creo, dice Pablo, que por el Espíritu Santo vamos a ver lo que Él va a hacer. Nosotros en otros tiempos éramos iguales, así que creemos que Dios va a ayudarnos a hacer esta visión este año. Amén. Por lo tanto, convirtámonos en hombres y mujeres que dependen de Dios en oración. Convirtámonos en personas que buscamos primero ser formados y serle útil, dejándonos preparar para ser usados, porque Dios quiere llevar salvación a nuestras casas. Amén.